Decidimos estar aquí porque Piedras Negras es una ciudad con mucha historia, como sabemos todos. Baste decir que aquí estuvo Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, antes de la definitiva batalla de Ciudad Juárez, para terminar, derrocar al dictador Porfirio Díaz. Y esta frontera y Coahuila son parte del proceso histórico de nuestro país. Han habido, como todos sabemos, en la historia de México, 3 grandes transformaciones. Y en las 3 han participado coahuilenses. El norte, a diferencia de lo que suele pensarse, siempre ha sido liberal, progresista, nacionalista. Por eso a Hidalgo, en el movimiento de independencia, lo detienen aquí en Coahuila, en Acatitla de Baján, porque venía a protegerse al norte. Lo detienen y lo llevan a La Laguna y luego a Chihuahua, y allá lo fusilan, al padre de nuestra patria. Luego, lo mismo, presidente Juárez, para resistir, inicia un peregrinar hacia el norte. Está en Paso del Norte, lo que ahora se conoce como Ciudad Juárez, más de 1 año, y en Chihuahua 2 en total, porque en el norte se protegía a los que luchaban por la justicia, por la libertad, por la democracia. Y como lo dije, acá en el norte también inició el movimiento revolucionario Francisco I. Madero, y antes acá en la frontera habían estado los hermanos Flores Magón. Y hacemos un recorrido general breve de nuestra historia. Podemos decir que durante 300 años, 3 siglos, fuimos dominados por España. México fue un país subordinado a la corona española. 3 siglos. Miren la prepotencia, el desprecio que nos tenían los colonizadores. Nunca en 3 siglos, en 300 años, nos visitó un rey de España. Pertenecíamos al Reino de España, pero mandaban virreyes. Y los virreyes mandaban a las provincias, a los alcaldes mayores.
Así era el sistema de dependencia. Se logró con el movimiento encabezado por Hidalgo, por Morelos, que México pasara a formar parte de un país libre, independiente, soberano. Hidalgo y Morelos lucharon no solo por la independencia, sino también por la justicia. Hidalgo fue el primero en proclamar la abolición de la esclavitud. Algunos se confunden y piensan que en México se terminó la esclavitud en 1810. No fue así. Ese año histórico se proclama la abolición de la esclavitud, pero en los hechos la esclavitud se mantiene. Es abolida hasta 1914 por un coahuilense, Venustiano Carranza. Pasaron 100 años para que ya no hubieran peones acasillados en las haciendas, para que ya no hubiesen esclavos en el país. Morelos, desde la independencia, empieza a demandar la justicia. Hay un célebre documento que todos los mexicanos debemos leer, que se llama Los Sentimientos de la Nación. ¿Qué decía Morelos? Que se eleve el salario del peón. Fíjense de qué manera lo planteaba. Sencilla. Es que aumente el salario de los trabajadores. Y él decía que se aumente el salario del peón. Decía Morelos que se modere la indigencia y la opulencia. ¿Qué significa esto? Que haya igualdad. Porque hasta la fecha, desgraciadamente, hasta nuestros días, hay una monstruosa desigualdad económica y social. Unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Decía Morelos, en lo que tiene que ver con la educación, fíjense cómo lo planteaba de manera muy sencilla. Decía que se eduque al hijo del campesino y del barretero como al hijo del más rico hacendado. Educación para todos. Que la educación no sea un privilegio, que la educación sea un derecho de nuestro pueblo. Decía Morelos que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte. Ese era Morelos. Eso significó la transformación de independencia, la primera transformación política importante en nuestro país. La segunda fue precisamente lo que hoy nos convoca, el movimiento de reforma y la lucha del pueblo de México contra la intervención francesa. Es importante recordar esta fecha, 5 de mayo, en que triunfan las fuerzas nacionales y vencen al ejército
más poderoso de esa época, al ejército francés. 5 de mayo de 1862. El responsable de esa operación militar, el comandante del Ejército de Oriente, Ignacio Zaragoza, era originario de Coahuila, cuando todavía Texas pertenecía a Coahuila. Él nació en territorio mexicano. Es importante también señalar que Texas y 9 estados de la Unión Americana de ahora pertenecían a nuestro país. Primero fue la separación e independencia de Texas. Se argumentó de que en México se había hecho a un lado la Constitución Federal, se había establecido el sistema político centralista, y eso fue el pretexto para la separación, primero. Pero en el fondo, lo que se buscaba era anexar a Texas a Estados Unidos, cosa que se logró con el tiempo. Y también se decidió por el gobierno de Estados Unidos invadirnos en la guerra de 1847 y 48. Fue muy triste porque llegaron los estadounidenses invasores hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Usaron la bandera de Estados Unidos y con ese zarpazo nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio. Por eso ahora la frontera está aquí, en el río Bravo, y no en el río Nueces. Zaragoza nació en Coahuila, cuando Texas pertenecía a este estado. Y poco después, 7, 8 años después, siendo niño, ya Texas se vuelve independiente. Pero él sigue sintiéndose mexicano y se inscribe en la Guardia Nacional y hace carrera militar. Y así destaca. Empieza a tener una labor militar destacada porque lucha en contra de los conservadores en Calpulalpan, Estado de México, cuando triunfan las fuerzas liberales y derrotan a los conservadores. Llega a ser, aunque por poco tiempo, secretario de guerra del presidente Juárez. Y luego, cuando la intervención francesa, como aquí se ha dicho, el presidente Juárez lo nombra el comandante del Ejército de Oriente para enfrentar la intervención. ¿Por qué nos invaden? Porque querían quedarse
con nuestro territorio. Ya se había logrado sacar a España, pero Francia tenía la intención de volvernos de nuevo colonia. Inventaron, como siempre lo hacen, de que había una deuda enorme. Sí, existían deudas de los gobiernos conservadores con particulares, no con el gobierno de México, ni con el gobierno de España. No era deuda entre gobiernos. Y 3 países reclaman que se les pague. Y deciden venir a invadirnos. España, Inglaterra, Francia. Se convence a España, se convence a Inglaterra, pero Francia tenía otro propósito. Fíjense lo que son las cosas. Era a la nación a la que menos se le debía. De toda la deuda que reclamaban, solo el 20% era deuda con Francia. Lo que querían era volver a conquistarnos, a someternos, con mucha arrogancia, con mucha prepotencia. Por eso el desembarco, por eso la batalla en Puebla. Es muy importante que se haya triunfado en Puebla, porque se le dio tiempo al gobierno del presidente Juárez para preparar la resistencia. En mayo de 1862 triunfan los liberales en Puebla, las tropas mexicanas, y el presidente Juárez sale de la Ciudad de México para defender la República en un peregrinar hacia el norte. Un año después, en mayo de 1863. Y esto permitió preparar la resistencia. Fue una gesta histórica muy importante. Pasó el tiempo, se resistió, Juárez nunca se rindió. Cuando venía hacia el norte, empezó a recibir cartas de Maximiliano, diciéndole que podían negociar, que podían ponerse de acuerdo y que el imperio invasor podía entregar cargos a los liberales. La respuesta de Juárez siempre fue la misma: nosotros nunca vamos a aceptar un gobierno extranjero en nuestro país. Se resistió, hubo perseverancia. Hubo firmeza y se logró expulsar a los extranjeros. ¿Por qué es importante también Coahuila? Miren, al que le tiene que entregar la espada a Maximiliano, a quien se rinde Maximiliano, es al general Mariano Escobedo, en Querétaro, un gran militar. Pasa el tiempo y hay diferencias, como suele suceder, porque Escobedo
estuvo con Juárez y luego con Sebastián Lerdo de Tejada. Y viene el levantamiento de Porfirio Díaz en contra de Lerdo. Y Escobedo enfrenta a Porfirio Díaz porque lo consideraba un impostor. Y resisten los liberales. Escobedo se viene acá, también al norte, a Estados Unidos, y entra por Coahuila para combatir a Porfirio Díaz. Y lo protege porque ya estaba prácticamente derrotado. Lo protege el papá de Venustiano Carranza. Lo esconde en su hacienda de Cuatro Ciénagas, Coahuila. Y ahí, para no poner en riesgo a don Jesús Carranza, Escobedo se entrega. Pero como era un gran militar, lo respetaron. Y así terminó su vida. Por eso Coahuila es fundamental para la historia de México. Aquí de Coahuila es este estado el hombre con más voluntad sincera por la democracia que ha habido en nuestro país, uno de los demócratas más importantes del mundo. Por eso se le conoció como el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Él fue el que inició la tercera transformación. Hablamos de la independencia, hablamos de la reforma y también tenemos que recordar la revolución encabezada por Madero. Y también lo mismo cuando es traicionado Madero, cuando es asesinado Madero por órdenes de Huerta, solo un gobernador se le enfrenta, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, y llama en 1913 a la formación de el Ejército Nacional. Este ejército es formado, es convocado aquí en Coahuila. Es un ejército revolucionario, surgido del pueblo. Por eso ahora, en esta nueva etapa en que estamos entre todos empeñados en llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Repito, independencia, reforma, revolución, y ahora desde abajo, entre todos y de manera pacífica, sin violencia, vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Y eso significa, para resumir, para puntualizar, acabar con la corrupción, desterrar la corrupción, acabar con la impunidad, terminar con los privilegios. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Justicia para el pueblo. ¿Qué mencionó Madero cuando enfrentó a Porfirio Díaz? Retomando una frase bíblica, dijo: el pueblo de México tiene hambre y tiene sed de justicia. Va a ser saciado
Va a ser saciada su hambre y su sed en la cuarta transformación. Vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos, vamos a respetar a todos, pero le vamos a dar preferencia a la gente humilde por el bien de todos, primero los pobres. Y ya comenzamos. Pesos mensuales. El mínimo en la frontera es más de 6,000 pesos y se tiene que respetar en maquiladoras y en todas las empresas. Vamos a estar pendientes. Se le está dando un trato especial a la frontera norte porque queremos que esta sea la última o la primer cortina de desarrollo. Estamos llevando a cabo un plan para desarrollar a México de sur a norte, creando cortinas, creando oportunidades de empleo, porque la gente que emigra no lo hace por gusto, lo hace por necesidad. El sueño que tenemos y que queremos convertir en realidad es que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas. Que la migración sea opcional, no forzosa. Que el que se quiera ir del otro lado de la frontera lo haga por gusto, no por necesidad. Ese es el sueño que vamos a convertir en realidad. Por eso, el trato especial en la frontera norte. Vamos a seguir transformando al país. En esta fecha histórica quiero agradecer el apoyo, la lealtad de las Fuerzas Armadas de México. Lo dije y lo he repetido muchas veces y no voy a cansar, no me voy a cansar de expresarlo. Este ejército surge del pueblo, los soldados son pueblo uniformado y es un ejército leal a las instituciones, un ejército que nunca ha dado un golpe de Estado, desde que surgió, desde la época de Carranza. Nunca el ejército ha desobedecido a la autoridad civil y es un ejército profesional y un ejército con oficiales honestos. No hay generales que pertenezcan a la mafia del poder. Son leales servidores de la nación. ¡Que viva Piedras Negras! ¡Que viva Coahuila! ¡Que viva la batalla del 5 de mayo! ¡Que viva Ignacio Zaragoza! ¡Que viva Benito Juárez! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!